Bueno, y otra de las reformas que tuvo lugar esta semana en el Congreso, en este caso media sanción nada más, es la reforma tributaria. ¿Qué hablamos cuando hablamos de reforma tributaria? No solamente impuestos, sino creo que lo que tiene que ver también con ganancias, con lo que influye en nuestro salario diario, pero para eso estamos con una especialista, una contadora, Florencia Fernández Abela, gracias por estar acá. Gracias por invitarme. Y ante nuestra ignorancia en este tema, digo, la reforma tributaria que obtuvo media sanción todavía no está aprobada. Bien. ¿En qué nos influencia a nosotros, a los trabajadores comunes, al momento de pagar un impuesto, al momento de cobrar? Bueno, hay dos novedades esta semana. En lo que es la reforma, la realidad es que las noticias no son buenas, no solo para los trabajadores, sino para todas las personas humanas, como decimos los que nos dedicamos a impuestos, porque vamos a empezar a pagar impuestos donde antes no pagábamos. Una de las principales reformas que se proponen es que las personas empiecen a pagar impuestos cuando venden sus casas. Bueno, la casa habitación no, pero el resto de las propiedades que tengan sí, y cuando hacen inversiones en lo que hoy está exento, LEVAX, LETES, títulos públicos, todo eso va a empezar a pagar impuestos, si se aprueba ahora el miércoles, a partir del año que viene. Ajá, y digo, ¿no hay posibilidades de que en el Senado se modifique esta reforma? La realidad es que no se espera que haya modificaciones en eso, justamente. Pero porque, bueno, la realidad es que también es un poco justo, ¿no? Pensando de que los trabajadores pagamos ganancias por los salarios y que quizás personas que hacen especulación con inversiones financieras no estén pagando ganancias, no es tan justo. Entonces, yo creo que esto se va a mantener. O sea, las tasas no son altas, son tasas bajas. Para todo lo que son inversiones en pesos, que no tienen tasa de actualización, que no son en dólares, digamos, pesos, inversión, un plazo fijo, eso va a pagar el 5%. Y para todo lo que sea inversiones en dólares o que tengan alguna cláusula de actualización, eso va a pagar el 15% de ganancias sobre la renta, ¿no? Solamente. Bueno, eso sería un ajuste, digo, entendible, ¿no? Hablábamos de los jubilados, que era un poco discutible. Esto se entiende porque uno tiene plata para andar especulando. Claro. Sí, es, digamos, al menos algo de justicia para los trabajadores que pagan el impuesto todos los meses cuando cobran su sueldo, ¿no? Hablabas de impuesto a las ganancias, algo que se continúa pagando, pese a que en campaña hace 2 años se decía que el trabajador no iba a pagar impuesto a la ganancia. Ahora ha cambiado la escala. En cuanto a aumentó un 29%, si no tengo mal entendido, pero obviamente todavía falta el ajuste en cuanto a los sueldos, ¿no? Claro. Porque ya después se van a venir las paritarias y va a seguir, digamos, alcanzando el tributo. Sí, que siempre, digamos, queda un poco desfasado eso. Esto viene de una reforma del año pasado, también de la última semana en diciembre, como estamos acostumbrados los que nos dedicamos a impuestos, que lo que hizo fue cambiar el mínimo imponible, las deducciones especiales y la tabla, y estableció un ajuste automático. Por eso nosotros vemos ahora en esta semana de que ya hay un ajuste para el año que viene del 29%, es unos puntitos menos. Eso va a hacer que, por ejemplo, hoy se empezaba, un soltero que no tenía hijos, empezaba a pagar impuesto a las ganancias a partir de un sueldo de 23.000 pesos. En 2018 va a empezar a pagar a partir de un sueldo de 30.000. Hoy, por ejemplo, un matrimonio en donde los dos trabajan y tienen 2 hijos, hoy se empezaba a pagar impuestos a partir de los 27.000 pesos. El año que viene empiezan a pagar impuestos a partir de los 35. Pero la verdad es que esta es la mitad de la historia. Claro. Porque, digamos, nosotros sabemos, bueno, hasta 23 y el año que viene hasta 30 no va a pagar impuesto a las ganancias. Pero hay otra pregunta que es, bueno, ¿y el que gana 32? ¿Cuál es la tasa que yo tengo? Claro. Porque si nos ponemos a pensar en hasta dónde no se paga, nos falta toda la otra parte de la historia, que es decir, no es lo mismo pagar el 5% que pagar el 35% sobre lo que excede. Y eso también se ha actualizado. Por ejemplo, este año, por cada 1.500 pesos que yo ganaba por encima de esos 23.000, pagaba primero el 5%, después el 9%, el 12% y así a llegar al 35%. Estábamos hablando de un sueldo a partir de los 48.000 pesos, el bolsillo, pagando un 35% de ganancias. El año que viene se va a hacer cada 2.000 pesos ese salto de escala. Entonces, el sueldo a partir de 62.000 pesos es el que va a pagar el 35%. Y eso también es una buena noticia, porque no solo voy a tener menor impuesto a las ganancias en mi recibo de sueldo por el mínimo imponible, sino también porque quizás bajo una escala. Claro, al aumentar la escala, digo, uno va siendo beneficiado cuanto menos gane, ¿no? Porque los que más ganan... Sí, por supuesto. Bueno, es otro cantar. Te pregunto sobre el medio aguinaldo que está pagando, ¿se debería haber pagado? Bueno, en algunos lugares se pagará en los próximos días.
¿Pagó impuesto a las ganancias finalmente? Bueno, ahí hay una buena y una mala noticia con el aguinaldo. La mala noticia es que sí, va a pagar y pagó el que ya lo cobró. Ya pagó, Así claro. que sí. Y la buena noticia, que para los que ya lo cobraron, quizás ya lo vieron en su recibo de sueldo, es que a principios de año se cambió la forma en que se pagaba el aguinaldo, ¿no? Hasta el año pasado, ¿qué pasaba con el segundo aguinaldo? Que si no se eximía, uno cuando iba a ver el recibo de sueldo casi no lo cobraba, porque casi todo se iba al impuesto a las ganancias. Entonces, digamos, a raíz de eso se modifica y el aguinaldo, el impuesto a las ganancias ya lo pagó en cuotas todo el año. Entonces, pagó, la mala noticia, sí, pagó impuesto a las ganancias, y la buena noticia es que ya lo pagó. Entonces, cuando cobre su aguinaldo o el que ya lo cobró, bueno, va a ver que no, si su empleador hizo bien las cuentas, ¿no? Claro. Lo va a ver casi sin variaciones. Claro, respecto o sea, fue pagando en el prorrateo del año. Claro, claro. ¿Y el medio aguinaldo, por ejemplo, de junio del año que viene, también se va a pagar? También, los dos aguinaldos, digamos, los dos medios aguinaldos van con esta mecánica, que es que se va pagando todos los años esa parte, digamos, en enero se paga una partecita del primer medio aguinaldo y del segundo medio aguinaldo, en febrero, entonces uno todo el año ya va de alguna forma anticipando eso. Yo tengo una pregunta porque me acuerdo cuando se presentó este proyecto de reforma, saltaron los mendocinos con los vinos y los espumantes, Sí. saltaron los tucumanos con las bebidas azucaradas y los de Tierra del Fuego, si no me equivoco, por los productos electrónicos. Sí. Estos 3 rubros no se modificó, ¿no? El impuesto. Bueno, con impuestos internos hubo idas, venidas, Claro. idas, venidas, e incluso ahí sí no sabemos si va a seguir como está hoy en Claro. Senado o si se va a volver Porque a al Senado cambiar. las provincias tienen peso, claro. Entonces es un tema hoy como estamos, hoy se fue para atrás con todo lo que son vinos, se mantiene el impuesto a las cervezas y se fue para atrás con lo que son el impuesto para las bebidas azucaradas, quedó solamente para lo que son las bebidas energizantes, que son bebidas con cafeína y con ese tipo de componentes. Sí. Hoy estamos, digamos, Claro. ese es el panorama hoy, pero bueno, esto el miércoles Y de se va las a terminar. artesanales, porque hasta el gobierno había recomendado invertir, Las ¿no? artesanales, lo que se hicieron, claro. Bueno, las artesanales quedan grabadas, pero una tasa más baja 8%, que las ¿no? comerciales, exacto, el 8%. Y Sí. lo que decían también las industrias de la cerveza, digamos, más allá de las artesanales, es que por esto ya las cervezas van a empezar a montar, aunque sea mínimo un 5%, digamos, por este Ya van a nuevo aumentar. impuesto que le van a poner, digamos. Y el impuesto interno es, digamos, un impuesto como el IVA, es un impuesto Claro. significativo. O sea, no es como el IVA técnicamente, pero digamos, al final lo termina pagando el Lo pagando el consumidor, ¿no? consumidor, O sea, tal cual. en eso sí son iguales. Eso, Sí, las empresas generalmente terminan desgravando el impuesto que les cobran a ellos, en su mayoría al consumidor final. es al un precio. traslado a precios, sí, sí. Florencia, y con respecto a las indemnizaciones, digo bien, que también se decía que iban a pagar ganancias y demás, se modificó esto, ¿no? En la Cámara de Diputados. Sí, de hecho esto se modificó dentro del mismo recinto en la discusión, que fue algo que los que veníamos estudiando la reforma, cuando empezamos a escuchar las discusiones, digamos, de cada artículo en particular, nos quedamos medio en shock porque no era la versión con la que estábamos trabajando. Cuando empieza la reforma, bueno, hay un fallo de la Corte que dice que todas las indemnizaciones no están alcanzadas por el impuesto a las ganancias, porque, bueno, se pierde el trabajo. Entonces, como se pierde el trabajo, desaparece lo que hace que una persona La tenga ganancia, una producción. claro. Claro, desaparece la ganancia. Entonces, con ese criterio, había quedado fuera de pagar impuesto a las ganancias todas las indemnizaciones. Las de despido, las de acuerdo mutuo y las de cualquier causa, ¿no? Cuando empieza a pensarse esta reforma, lo que se hace es incorporar esa causa de la Corte Claro. dentro de la ley. Entonces, ya, digamos, dejaban expresamente dicho de que, bueno, que las indemnizaciones no iban a pagar. Esto después, cuando entra a Comisión de Diputados, se modifica. Y se modifica raro, porque se modifica en el sentido de decir, bueno, pero las que excedan ahora lo que establece la ley de contrato de trabajo van a pagar impuesto a las ganancias. Y lo que termina saliendo del debate de diputados es que, bueno, van a pagar ganancias las que excedan lo que sale de los marcos de convenio de trabajo o de leyes de la ley de trabajo, solamente las que cobren los directivos o ejecutivos de empresas privadas o O públicas. sea, que son millonarias en muchos casos, ¿no? Sí, ahí hay que pensarlo también, depende, digamos, qué va a decir la reglamentación que es un directivo, porque quizás no es lo mismo el directivo que nosotros pensamos, que es el directivo de una empresa que también es el dueño de esa empresa y Claro. que tiene, digamos, que
que tiene sueldos millonarios, pero quizás en multinacionales o empresas muy grandes, los directivos son empleados, digamos, igual que todos. Claro. No es necesario ser un cargo muy alto y un sueldo muy alto para ser directivo. Entonces, ahí hay que ver cómo la reglamentación va a salir a decir, bueno, quién es un director, quién no es un director y cuándo se va a pagar y cuándo no se va a pagar eso. Ahí va a estar difícil. Lo que sacaron fue las ganancias en cooperativas también, que se trató ahí en el recinto. Era algo que la oposición pedía porque las cooperativas también iban a terminar pagando ganancias y bueno, es algo que lograron sacarlo el otro día en el recinto, ese punto, porque la oposición obviamente no estaba de acuerdo y entonces han logrado entonces que las cooperativas no paguen. Sí, lo que se buscaba era, digamos, las cooperativas hoy ya son organismos exentos, digamos, no pagan impuesto a las ganancias, pero en la reforma se había, digamos, planteado de que las cooperativas que se dedicaban a actividades de crédito queden alcanzadas por el impuesto a las ganancias por esa actividad. Y eso finalmente se desistió porque, bueno, la verdad es que hay muchas cooperativas que hacen trabajo social o que quizás los créditos son para los que menos tienen. Entonces, eso es justamente lo que la oposición pidió y eso ya se fue para atrás. Al menos en el proyecto que salió de la Comisión de Senadores, eso ya está eliminado. ¿Vos considerás que era necesaria una reforma tributaria, digo, como especialista en impuestos y demás? Yo creo que era necesaria porque si nos ponemos a pensar, la última vez que hubo una reforma grande en nuestro país fue en el 98. Entonces ya, desde el vamos, nuestra legislación estaba un poco desactualizada. La verdad es que decir que esto es una reforma tributaria quizás queda un poco grande, en mi opinión. ¿Por qué? Porque se introducen un montón de cosas, no voy a decir que es chica, son un montón de hojas que hay que estudiar, de eso, digamos, no voy a decir que no, pero la verdad es que hay un montón de temas que no se pensaron. Por ejemplo, volviendo al tema de los trabajadores, ¿no? Por un lado decíamos, está buenísimo que una persona que, no sé, tenía un patrimonio grande con un montón de propiedades, vendía esas propiedades, sacaba una diferencia, no paga impuesto a las ganancias. Bueno, eso, digamos, es una reforma quizás que al menos a mí me parece que está bien. Lo mismo con las inversiones que hablábamos. Ahora, por otro lado, y quizás algo que afecta más a los trabajadores, hay un montón de cosas que no se tocaron. Por ejemplo, ahora sabemos que hay un montón de préstamos hipotecarios, ¿no? Sí. Bueno, y hay una deducción que a uno lo deja deducirse los intereses del crédito hipotecario cuando lo que se está comprando es su casa. Ese monto está fijado en 20.000 pesos anuales hoy. 20.000 pesos anuales que cuando se crea la norma en el 98 eran $20.000 y las propiedades no valían lo que valen hoy. Claro. Entonces, hay un montón de cosas, me parece, que es hacer un poco más justo el impuesto a las ganancias, sobre todo para las personas que quizás no se tocaron. O sea, la verdad es que yo hubiese esperado que al menos ese mínimo de 20.000 pesos se modifique, al menos con la realidad, porque 20.000 pesos y 20.000 pesos entre todos los que tienen el préstamo. O sea que si, por ejemplo, yo y mi marido sacamos un préstamo hipotecario, los 20.000 pesos son para los dos, o sea que vamos a deducirnos 10.000 pesos cada uno. Claro. Quizás con 2 cuotas de un préstamo ya cubrimos la cuota de deducción del año. Entonces, quizás eso yo hubiese esperado que se modifique, igual que las otras cosas. Por ejemplo, si yo me pago una prepaga, o sea, no la obra social, ¿no? La que me descuentan por sueldo, pero si yo sobre eso pago una prepaga, tengo un límite para deducirme esa prepaga, que es el 5% de una ganancia neta. Bueno, quizás, digamos, considerando de que casi todos hoy tenemos prepaga, eso también hubiese sido algo que pensar. Me parece que, digamos, se habla de reforma tributaria, pero quizás hay un montón de cosas que no se terminaron de analizar como para decirle reforma, ¿no? Claro, pero a raíz de estos cambios, digamos, el ciudadano recibe menos presión fiscal, o porque el otro día en el recinto lo que decían desde la oposición era que si bien se buscaba desde el Ejecutivo que la gente pague menos impuestos, que esto no iba a suceder, digo, que iba a haber, se iba a mantener la presión fiscal, en este caso para las personas más allá de las empresas. Bueno, la presión fiscal que tenemos hoy es altísima. Y eso se puede explicar de un montón de formas, ¿no? O sea, que somos pocos los que pagamos impuestos por un lado, que eso, digamos, hay que ir a un kiosco o a cualquier lugar, digamos, una verdulería, un kiosco, un estacionamiento y ver, digamos, que hay algunos que pagamos y otros que no pagamos. Y que justamente esas otras cosas de la reforma que quizás es cuestionable, que es decir, presiona a los que ya estamos pagando impuestos,
¿Y qué pasa con la evasión, no? O sea, hay algo que todos sabemos, que es que este país tiene una presión tributaria muy alta porque hay mucha recaudación en manos de muy pocos contribuyentes. Entonces, si medimos la recaudación sobre la base de todos los que estamos en condiciones de contribuir al Estado, la presión no es la misma que la que marcan las estadísticas. Entonces, quizás algo que también se podría haber pensado es, bueno, cómo combatir esta evasión. Hay rubros o quizás ramas de la actividad que ya sabemos que se caracterizan por no pagar impuestos. Entonces, esa quizás hubiese sido algo también esperable. Bueno, de hecho se habla de una posible reforma laboral a futuro que tenga que ver con esto, ¿no? Con un blanqueo de fuentes de trabajo para que más personas empiecen a aportar. Porque como vos decís, somos pocos, aportamos mucho y no alcanza. Bueno, es la misma discusión que quizás se hacía en la parte previsional de decir hay pocos trabajadores que aportan y sobre la base de los jubilados. Es lo mismo en impuestos. O sea, si somos pocos contribuyentes los que pagamos impuestos, nuestra presión tributaria va a ser altísima. Entonces hay que pensar, bueno, cómo hacer que todos paguen impuestos. Por ejemplo, hay una estadística que para mí, cuando yo la leí, me choqueó, que es que de cada 5 personas que pagan impuestos, o sea, personas, individuos, digo, no empresas, pero de cada 5 individuos que pagan impuestos, hay 4 que son monotributistas. Ah, claro. Entonces, digamos, uno está en relación de dependencia. Uno está en relación de dependencia. Claro, eso sería. Y bueno, y después hay un total que desconocemos que son los que no pagan, ¿no? O sea, pero digo, de los que pagamos. Entonces, esa estadística es alarmante porque no es lo mismo la carga de un monotributo que la carga del impuesto a las ganancias que todos vemos por el recibo de sueldo. Entonces, bueno, eso es algo que también se debería trabajar. De hecho, cuando se empezó a pensar en la reforma, se hablaba de otra reforma en el monotributo que limitaba el monotributo y que, por ejemplo, decía de que si vos tenías determinado patrimonio, determinada cantidad de bienes, no podías acceder al monotributo, que tenías que ir directamente al régimen general, a pagar ganancias. Pero bueno, eso al final no prosperó. O sea, a hoy la reforma del monotributo creo que la más significativa es que antes había un mínimo de precio de venta que eran 2.000 y pico de pesos y hoy son 15.000 pesos para los bienes que se venden, pero digamos, no hay más que eso. No hay más que eso. ¿Y en el Senado cuándo? El miércoles se va a votar? Sí, el miércoles se vota y que es muy probable que directamente se convierta en ley, digamos. ¿Sería a partir de 2018 todas estas aplicaciones? Sí, para las personas es a partir del 1 de enero. Para las sociedades se aplica un poco distinto, porque viste que las sociedades no necesariamente el ejercicio de la sociedad va por el año, o sea, de enero a diciembre. Entonces va a ser para los ejercicios que empiecen en el 2018. O sea. Y en cuanto a deducciones para las personas, ¿qué le recomendás vos en cuanto a deducir, ya sea por impuesto a las ganancias y demás? Yo me reconozco muy burro en la materia, entonces yo también. no deduzco nada. Entonces nosotros somos solteros sin hijos los dos, somos ideales para la fiesta. Somos, digamos, nos recaudan mucho y no termino deduciendo porque muchas veces, no sé si por el que no te sentás un rato en la computadora a hacerlo, no sabes no sabes cómo hacerlo. Y tampoco sabes qué podés llegar a deducir o no, y quizás mucha gente está en la casa y no sabe que por ahí puede deducir algún impuesto que estás pagando en cuanto a la ganancia o lo que sea que le corresponde y que lo debe hacer. Bueno, con eso te voy a dar una buena noticia, que es que todo lo que no te hayas deducido en el 2017 tenés tiempo hasta el 31 de enero para cargarlo y que se te haga retroactivo. Bueno, Así que esa es la buena noticia que te voy a dar. Ahora voy a sentar a empezar a decir. Como para que llegues a tu casa y te pongas en la computadora. Bueno, deducciones, las típicas que no les aplica a su caso son los hijos, ¿sí? Y si uno está casado digo legalmente, ¿no? En el registro civil. En mayo puedo deducir casamiento, entonces. Pero no tiene que trabajar tu pareja. Ah, no, entonces no. Ya está. Ese es el otro requisito, claro. Bueno, después ahí con los hijos una aclaración, que es que hasta el año pasado nosotros estábamos acostumbrados que mientras nuestros hijos no trabajen, hasta los 24 años los podíamos considerar deducción. Para el 2017 y adelante es hasta 18 años. Se bajó la edad, así que ahí... Mayoría de edad, claro. Claro, es con la mayoría de edad. Y hasta el 2016 podíamos deducirnos a nuestra suegra, a nuestra mamá, si no trabajaba, y demás parientes. Ahora es solamente la relación padre-hijo o esposo y esposa. Así que eso se limitó, eso lo aclaro porque digamos son deducciones que hay que sacar, ¿no? Que ya no corresponden. Y después
volvíamos, tenemos la de los préstamos hipotecarios, que eso es hasta 20.000 pesos. Después hay otra deducción que es la del servicio doméstico. Ajá. Si uno tiene una persona que trabaja en su casa, por supuesto la tiene en blanco, ¿no? En blanco. Sí, sí. Puede deducir hasta 52.000 pesos para 2017 y hasta 62.000 pesos para 2018 de lo que le pagan el año. Ajá. Eso hay que cargarlo y es una deducción fácil, digamos, para cargar. Después, si uno, por ejemplo, va a médicos particulares, o sea, médicos o auxiliares de la medicina, un kinesiólogo, Sí, un psicólogo, un fonoaudiólogo, se va a hacer RGP, por ejemplo. Claro. Todo eso, Se puede con la deducir. factura, uno puede deducir el 40% de lo que le facturan. Eso se puede cargar. Y después hay otras deducciones, pero son más ¿Los chiquitas. alquileres, por ejemplo? Bueno, los alquileres se pueden deducir con factura Claro. y en la medida que uno no tenga propiedades, pero no tenga ni siquiera un 10% de una Claro. propiedad familiar. O sea, nada Claro. de propiedades, puede deducir los alquileres y hay un monto anual máximo que para este año son 52.000 pesos y para el año que viene van a ser unos 60 y pico Igual mil. ahí, digamos, la dueña o el dueño del departamento donde vos estás alquilando, necesitas que te haga una factura. Por la digamos. inmobiliaria, claro. Claro, Que ese es el... es más Sí, complicado. es otro eso. tema, pero claro, no, en serio, es un tema Sí, muy sí, complicado sí. porque muchas veces te dicen, bueno, si te hago factura tengo Te que cobro, aumentarte el alquiler. claro. Es ilegal, ¿no? Esa Sí, maniobra, por supuesto, claramente. no, las facturas están obligados y además hay algo que, digamos, que a veces las inmobiliarias no lo dicen bien, que es que cuando uno alquila para vivir, ese alquiler no lleva IVA. Entonces a veces, digamos, no lleva IVA, por más de que la persona que les está haciendo la factura sea un monotributista o sea un responsable inscripto, va sin IVA, porque a veces me ha pasado de hablar con amigos también y que me han dicho, bueno, pero si pido la factura me dicen que me sale un 21% Exacto. más porque me cargan el IVA. Y la realidad es que el alquiler para vivienda está exento, o sea que eso es un argumento, Las digamos, inmobiliarias lo inválido. saben eso. Y eso lo saben, lo que pasa es que, bueno, a veces... Prefieren aumentar el precio. Sí, claro. No, porque el alquiler es mucho para deducir, Sí. digo, cualquier Sí, sí, sí. empleado que alquila, más como con lo que aumentaron los alquileres ahora, sería muchísima la deducción, pero cuando no te dan la factura es muy Sí, es muy complicado. complicado. Es imposible porque Claro. eso, digamos, cuando uno después va al programa de la FIP, que es por internet, para Claro. cargar la deducción, lo primero que te piden es el número de factura en donde te lo facturaron. Entonces es Claro. como que, bueno, uno lo termina pagando y no se lo termina Claro. pudiendo ¿Y deducir. ese trámite se hace online? Es un trámite online, lo que se necesita es la clave fiscal, Sí. que se tramita, pero uno entra con la clave fiscal, lo completa online y lo manda online. Lo importante es que cuando uno termine de completar todas las deducciones, se acuerde de mandarlo, porque si uno lo completa y no se lo No manda a lo su manda. empleador, perdió. Al empleador. Al empleador, Al no a la empleador. FIP, No, digamos. al empleador. Es como se usa a través del sistema de la FIP, pero es una comunicación entre el empleador y Se envía los por empleados. mail, como si fuese cualquier A formulario. través del sistema. Ah. O sea, uno le pone enviar directamente. y ya automáticamente se envía. Y le aparece un cartel de que está enviado, Ah, bien. que eso es lo que uno tiene que verificar. Bueno, eso es importante, hasta el 31 de enero. De enero. Sí, Todos eso los es que pueden importante. deducir ganancias, te ahorras unos pesos que no te van a sacar y vos Sí. no los gastaste aparte. Sí, sí, y aparte se puede hacer retroactivo, así que está bueno eso también. Claro. Pero Porque... bueno. Y en cuanto a consumo, digamos, antes había muchas promociones para pagar con tarjeta de débito, esas cosas ya no quedaron un poco rezagadas, ¿no? Sí, bueno, ahora estamos en época navideña, Sí. entonces Hay mucho consumo, quizás claro. hay mucho Pero antes, por consumo y las ejemplo, había promociones, el bueno. tema de pagar con El tarjeta de 21% te débito. devolvían, claro. te devolvían, Claro, eso ya está. No, eso a principio de año hubo todo, digamos, como una iniciativa de la FIP de empezar a decir de que en realidad la tarjeta de débito la tenían que aceptar en todos los lugares, o sea, hay una ley y una norma que obliga a que cada vez que uno va a comprar algo como consumidor, estaba, digamos, habilitado para con tarjeta de débito, Claro. que eso también Claro. es otra cosa que a veces Pasa que hay uno no muchos está negocios acostumbrado, ¿no? que hay muchos negocios que directamente Sí. no hay, no está la Bueno, la eso opción. hoy es ilegal. Claro. También, digamos, uno hoy podría pagar con tarjeta, digamos, tendría que estar Tendría que ir en habilitado, todos lados. al menos a la tarjeta de débito, ¿no? O sea, la de Pasa crédito. mucho ahora en Navidad que se les rompió el postnet a Sí. todos los locales, ¿no? Ayer mi suegra me cuenta que fue a comprar unas cosas y se rompió el postnet. Claro. No tenemos línea. Bueno, y ya estás con todo ahí en la caja y claro, da ocupado el teléfono, no hay línea, no hay postnet. Y a 2 días de Navidad, digamos. Por eso digo, era el viernes, estaba todo el mundo ayer en la calle dando vueltas, Claro. era un caos. Uno aprovecha por ahí que había muchas tarjetas de crédito que daban descuentos hasta Sí. ayer, hoy ya Claro. no lo daban más. Ujú. Con lo cual era gracioso porque los postnets se rompieron todos juntos el 22 de diciembre. Un colapso. Nada, sí, un colapso. Sí. Pero bueno, estas promociones, ¿valen la pena o hay que esperar a enero para comprar? Porque viste que ahora... Sí, en él lo baja todo eso. Sí, y a veces es medio tramposo, ¿no? Digamos. La verdad
pasa es que eso depende mucho también de cómo está el consumo. O sea, porque, digamos, no sé, si el consumo de Navidad fue bueno, quizás los precios vuelven, y si el consumo de Navidad no fue tan bueno, quizás las promociones siguen sin la tarjeta después de enero. Además siempre está el mito, que es, digo, mito, yo no lo comprobé, de que cuando están las promociones estas que tenés 30% de descuento, la semana antes está más barato. Ya le habían cargado el 30 que le sacan. Bueno, sale 10 pesos, lo pongo 13 y después pasó mucho digo, con el Cyber Monday, claro, ¿no? El aumento de precios, que aparte es muy fácil porque haces una captura de pantalla y ya lo tenés, el precio, digo, no hay que hacer una investigación de mercado tan importante, pero bueno, se hace. Sí, suele Así que bueno, hasta el 31 de enero hasta el 31 de enero hay tiempo. Sí, hay que acordarse, digamos, que para este año también hay otra norma nueva para todos, que es el de las horas extras, que es que a partir de este año las horas extras que se hacen los fines de semana, las que pagan el 100%, están exentas, y las que se hacen a lo largo de la semana pagan impuesto a las ganancias, pero no nos hacen saltar de la categoría. Claro. ¿Vieron la que hablábamos antes de que se pagaba el 5%, el 9%, el 12%? Entonces, eso es nuevo. Eso es nuevo de este año. Eso es algo positivo. Eso es algo positivo, sí. O sea, lo que hay que revisar ahí es que lo estén calculando bien, porque como es algo nuevo, muchas veces los sistemas de las empresas no receptan estas cosas, que también es difícil, ¿no? Porque uno tiene que ver de las horas extras que hizo cada trabajador, cuántas fueron de domingo, de fin de semana, cuántas son... Eso es muy difícil de controlar. Además uno ve, a veces hace muchas horas extras, y cuando terminás viendo la plata que terminás pagando en ganancias, a veces decís, no me conviene directamente ir a trabajar. Claro. Bueno, justamente, digamos, contra ese reclamo es que se introdujo esta modificación en la ley de ganancias. Pero bueno, es algo para revisar, ¿no? Cuando nosotros tengamos, digamos, después de que el 31 de enero mandamos eso, lo que nos pasa es que nos llega la liquidación de nuestro empleado. Y ahí es nuestro momento de revisarla y ver si está bien hecha o mal hecha. Claro. Entonces, ahí hay que acordarse de este tema, que las horas extras, algunas no van a pagar impuesto a las ganancias y otras van a pagar el 50%. Bueno, de revisar que todo lo que nosotros hayamos cargado en ese CIRADIG web esté en la liquidación. Y tengo una pregunta, vos sos contadora, por supuesto, los que no somos contadores, ¿cuál es el momento del año para consultar al contador? ¿Este momento en el que hay que cargar todo y después ver el resultado, o cuándo? Lo ideal es al momento de cargar todo. ¿Por qué? Porque la corrección, o sea, una vez que a mí, digamos, mi empleado me da la liquidación y yo la reviso, la corrección se hace presentando yo una declaración jurada, que es súper engorroso y no es como la declaración jurada, la informativa, la que cargamos a través de la web y es súper fácil de cargar y hasta el año pasado los datos nos venían solos. Es una presentación con declaración jurada de las pesadas, ¿no? De las que hacen los que pagan ganancias. Sí. Digo, pagan ganancias porque tienen otras rentas y porque tienen otro patrimonio. Entonces, la verdad es que el momento de revisar es en enero, antes de cargar, para asegurarse de que todo viene bien. Incluso se puede revisar que las retenciones que les hicieron de enero a diciembre están bien hechas, como para anticiparse algún problema y ya, digamos, quedarse con el problemita resuelto, ¿no? No tener que hacer nada más. O sea que enero es el mes para ir al contador. Enero es el mes para ir de vacaciones y al contador. Claro. Por los contadores que en enero entonces no toman vacaciones. No estamos acostumbrados a tomarnos vacaciones en enero. ¿Qué más trabajan? Mira, yo no sabía ese dato, ¿viste? No, los que nos dedicamos a impuestos, los meses más duros son abril, mayo y junio. Bien. Pero bueno, enero es mes movido. ¿Por qué abril, mayo y junio? Porque vencen las declaraciones juradas de empresas y de las personas que... Acá el productor también decía, vence la declaración jurada. Claro, sí. Bueno, está bien, pero no. Para los empleados son antes los tiempos. Claro, es que vos cobras mucha plata, Julián Lucero, por eso vos lo sabías y yo no lo sabía. Sí. Claro, sí. Ahora le vamos a pasar el teléfono de la contadora. Sí, por favor. Es conocimiento general, está muy bien. Yo no lo sabía, por eso lo pregunté. Bueno, no, pero es nuevo, porque antes las personas de la declaración jurada vencía en abril y a partir de este año y para el año que viene en junio. Así que es una novedad, digamos. Y última pregunta que te hago con respecto al tema de los vinos, esto porque fue muy divertido el debate que se armó en las redes sociales cuando querían poner el impuesto al vino, viste, como que salió todo el mundo a hacer chistes por todos lados. Sí. ¿No se puso por una cuestión política o porque no lo necesitaba el sector? Por ahí digo, ¿se dijo para después sacarlo? Yo creo que se dijo para después sacarlo. Esa es la sensación, mi opinión, personal, ¿no? No sé, claro. Es la sensación que me queda a mí, porque digamos,
ni siquiera duró tanto la intención. Claro, sí, yo creo que fue algo que lo pusieron para después, bueno, sacarlo y lograr otra cosa. Sí, porque varios gobernadores obviamente hablaron con el presidente y les complicaba en cuanto al trabajo. Regional, igual que con las bebidas azucaradas. Sí. Claro. Sí, bueno, ahí también hubo un planteo, en este caso de Coca-Cola, cuando salió esto de que le iban a grabar las gaseosas, de que iba a retirar una inversión muy importante de lo que era la zona de Tucumán, que no iban a invertir muchísimos millones de dólares porque por este impuesto que le querían poner, después hubo una negociación y finalmente la terminaron sacando, digamos, ahí. Sí, Ledesma también creo que había hecho presión, ¿no? Desde Tucumán por el tema del impuesto o sea, le afectaba no solo a la empresa que fabricaba las bebidas, sino también al productor de azúcar, ¿no? Claro. Y la firma de este pacto fiscal que hubo, ¿no? A nivel nacional, ya saliendo de lo que fue la reforma que se votó en el Congreso de semana, que se puede convertir en ley el día miércoles, también, ¿no? Tiene que ver con la presión impositiva. Yo creo, si me preguntas a mí, que las empresas están esperando más. ¿Qué sale a partir del pacto fiscal claro, que la modificación de la reforma tributaria, digamos? Porque si bien la reforma tributaria tiene un montón de cosas para las empresas, esta gradualidad en las tasas, ¿no? Que las empresas hoy pagan el 35, después van a pagar el 30 y el 25, que no es una reducción de tasa, ¿no? Es que las ganancias que se reinvierten pagan menos y las ganancias que se retiran siguen pagando el 35%. Pero digamos, a nivel nacional las empresas tienen quizás su situación impositiva un poco más ordenada, pero a nivel provincial la realidad es que el sistema es muy complejo y las empresas lo que más tienen hoy es inseguridad respecto de lo provincial. Por eso digo que quizás las empresas esperan un poco más el resultado del pacto fiscal a nivel de ingresos brutos que lo que les puede afectar o no la reforma en ganancias, porque bueno, es como la norma, la ley de impuestos a ganancias, es así y pasa a ser asada, digamos, y ya. Hoy ingresos brutos, digamos, tiene un montón de aristas, no es solamente el hecho de un impuesto que tiene una tasa, sino que hay un montón de complicaciones para las empresas, y digo, no grandes empresas, ¿no? O sea, pymes que quizás empiezan a vender en otras provincias y empieza a crecer el negocio, y los problemas vienen por un montón de lados. Por un lado, que uno vende y tiene una tasa que pagar, ¿no? Esa tasa está hoy en un 4% promedio, por ejemplo. El problema es que, además de que uno tiene la tasa esa, cuando uno deposita las ventas en el banco, le sacan una retención de ingresos brutos. Cuando uno cobra lo que le paga el cliente, además le retiene ingresos brutos. O sea, en una venta hay dos personas que ya le sacaron el impuesto sobre los ingresos brutos. Y después, cuando le compra a sus proveedores, tiene percepciones de ingresos brutos, y se importa, de vuelta tiene percepciones. Es un montón. ¿En todo el mundo es así, o en Argentina específicamente? Eso es algo muy particular de Argentina. Y es un sistema que termina siendo macabro, porque la realidad es que las empresas terminan pagando, por ejemplo, en su declaración jurada, un impuesto de 100 y terminan acumulando un saldo a favor de 1.000 pesos. Entonces, quizás pagaron por adelantado 10 meses de impuesto, 24 meses de impuesto. Nosotros tenemos clientes que han pagado 5 años por adelantado el impuesto por este sistema de recaudación. Entonces, cuando uno después va y quiere pedir, bueno, mirá, yo tengo este saldo a favor, o pasa esto, pasa lo otro, eso termina derivando en un ajuste. Entonces, que vengan, que lo revisen para atrás. Debe ser, o sea, muy difícil después de recuperarlo. Es dificilísimo cobrárselo en efectivo, digamos, hacerlo caja, eso. Y después hay otro problema con ingresos brutos, que es cómo divido la venta entre todas las provincias en las que yo trabajo. Entonces, supónganse una empresa que vende en 3 provincias. Esa venta la tiene que distribuir en esas 3 provincias. Las reglas con las que nosotros distribuimos esas ventas son reglas del año 70. Un poco antiguas. Y que hablan de ventas por telefax. Que no sé, creo que ninguno de los tres sabe. ¿Y eso se va a modificar? Pero ¿eso tiene alguna modificación con el pacto fiscal o no? Digamos, todavía no se sabe nada en concreto, pero bueno, el pacto fiscal al menos es el primer pie para ponernos a pensar en serio qué pasa con ingresos brutos, porque ¿qué pasa con esta distribución? Esta distribución dice, bueno, de mis ventas yo hago un 20% a Buenos Aires, un 30% a Capital y un 50% a Córdoba. Y después viene Córdoba y dice, no, el 50% no, el 60% para mí. Entonces, pero Buenos Aires dice, no, pero yo quiero seguir teniendo el 20%, porque para mí está bien lo que vos hiciste. Entonces, esa discusión siempre la termina pagando la empresa. Y nunca termina habiendo una compensación automática entre las provincias. Entonces, lo que termina pasando con ingresos brutos es que termina siendo un impuesto que tiene una incidencia
en los impuestos de las empresas y en el costo de los productos que después nosotros compramos, porque digamos todo eso después se traslada paga a el precios, consumidor siempre. que es enorme. Entonces la verdad es que yo creo que por eso las empresas esperan mucho más o le ponen mucha más fe al pacto fiscal y qué puede salir de este pacto fiscal que otra cosa. Sobre todo porque, bueno, lo que pretenden es que esto se ordene en algún momento, ¿no? O sea, Claro. Bueno, Florencia, gracias. Bueno, Nos sacaste gracias. 1.000.000 de dudas. Bueno, me Y alegro. ahora en enero vamos a ir todos a cargar cosas aquí. Sí, sí, sí. Y al Muy bien. A contador. ver si podemos ganar algunos pesos que no Vamos a ver, pensábamos claro, ganarlos. por ahí recupero algo. Sí, ojalá. Bueno, Ojalá. gracias por invitarme. Gracias, felices Felicidades. fiestas. Igualmente. Bueno, ¿vamos a una tanda? Vamos. Sí, hasta la 1 estamos aquí en Bien de Sábado y recuerde que nos puede escribir al Twitter.